Una de las preguntas que más me hacéis es, oye Marta, ¿cómo puedo hacer las preguntas adecuadas? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo preguntar y saber si lo que yo vendo aplica a mi cliente o no? Y aunque ya sí que hay algunos episodios en los que te hablo de cómo hacer preguntas, este lo quería hacer mucho más concreto. Te voy a contar cómo tienes que preguntar en función de la tipología de tu cliente, del sector en el que esté. Así que si estás preparado, vamos allá a ver cómo se pueden hacer las preguntas adecuadas que te ayuden a vender más. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre ventas, desarrollo personal, vida, bienestar y cualquier cosa que te ayude a ser mejor persona, mejor profesional y a tener los mejores resultados, a que dejes de preocuparte porque no vendes y empieces a disfrutar de esas comisiones y de esas ventas. Y como te contaba en la introducción, hoy quería hablarte de esa importancia de hacer preguntas a tus clientes de manera que maximices la posibilidad de que estén más interesados, de que te compren y de que puedas tener una buena relación con ellos. Verás, cada cliente es un mundo, cada tipología de cliente es diferente y tienes que ajustar en función de cada cliente las preguntas que tienes que hacer. No es lo mismo preguntarle, y perdonadme porque este quizás sea un episodio más centrado en la venta entre empresas que la venta particular, aunque también la base, la esencia es la misma. No es lo mismo un cliente que esté en el sector industrial, en la manufactura, a un cliente de administración pública o a un cliente del sector bancario. Cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene su casuística, a cada uno le aprieta el zapato en un sitio diferente o le aprieta el mismo zapato. Lo que pasa es que tú tienes que ajustar tu discurso para detectar ese dolor en el pie, ¿vale? Se trata de que consigas hacer las preguntas de manera que hagas un matching entre sus problemas y lo que tú resuelves. Y esto contado así es estupendo y maravilloso. Ya sé que es demasiado amplio y demasiado ambiguo. Lo que tú quieres es saber cómo tienes que hacerlo. En este podcast permíteme una libertad y es que voy a partir del hecho de que tú ya has hecho tus deberes, conoces el cliente, conoces el sector en el que se mueve, incluso has averiguado si has estado investigando a quién le compra, de lo que tú vendes y un poco cómo se desenvuelve en tu área de actividad. Si estás hablando con la persona adecuada, incluso cómo puede llegar a ser su proceso de compra, que ya sabes que eso es muy importante, porque si no estás hablando con la persona adecuada, estarás perdiendo tu tiempo y el de la persona con la que estás hablando. Y el tiempo, el tiempo, eso es lo único que no se recupera. Así que en la medida de lo posible tienes que hacer todo este trabajo antes. No, en la medida de lo posible no, voy a ser un poquito más directa. Tienes que hacer este trabajo antes, porque si no lo haces vas a perder esa primera oportunidad cuando estás contactando con el cliente de saber realmente o poder ofrecerle aquello que realmente necesita. Con esta parte presupuesta, con esta parte en la que ya vamos a dar por hecho que lo tienes claro, lo que tienes que de alguna manera poder hacer es, estás en una reunión con tu cliente. Vamos a hacer un pequeño repaso a ese podcast en el que te cuento cómo preparar una buena reunión en la que tú ya sabes que no tienes que empezar a hablar, tiene que hablar tu cliente, ya sabes que tiene que hablar más que tú, acuérdate del ratio una boca, dos orejas, habla la mitad de lo que escuchas y sobre todo tienes que estar intentando no ser tú el que ni empiece vendiendo a la primera y de alguna manera no sea el que más habla, sino que hable más tu cliente al principio. Y si no es de esos clientes que, oye, te explican, te hablan y demás, pues tendrás que hacer una pregunta relacionada con su área de trabajo, con su actividad, con su negocio, para que de alguna manera te cuente alguna cosa más, para que hable, se relaje y te dé también pistas de por dónde tienes que ir. Eso es como primera parte introductoria de repaso de aquel podcast en el que os contaba cómo hay que preparar una reunión de ventas. Una vez que ya estás ahí, ya estás metido en el meollo, ya has hecho toda esa introducción, ya, os habéis contado, os habéis conocido y tienes que empezar a ir ya más al grano, ¿no? Tienes que empezar a vender. Ahí es donde yo lo que te recomiendo es que utilices de alguna manera preguntas que vayan directamente a la casuística de tu cliente. Te voy a poner un par de ejemplos que van a ser directamente, perdóname la licencia, pero como ya sabes que yo aparte de toda esta parte de divulgación
de podcast, ventas y demás, también me dedico a vender y tengo una empresa en la que doy el servicio de comercial externalizado para varias empresas. Y voy a darte el ejemplo con dos de las que trabajo que se dedican en el ámbito de la tecnología y la información. Así que no te preocupes si algún concepto no lo entiendes, quédate con esa idea en general. Quédate con que, te voy a hacer un spoiler, en realidad en los dos casos que estoy hablando, que pongo dos preguntas diferentes por cada tipo de cliente, una para una de las empresas y otra para la otra, exactamente el producto del que estoy hablando es el mismo, o sea, en una empresa es uno y en otra es otro, es diferente en ese caso, pero cuando estemos hablando de, bueno, lo vas a ver cuando te cuente los ejemplos, te vas a dar cuenta, o si no te das cuenta, te lo digo yo, es el mismo producto, pero cómo aplica en función de con quién esté hablando, ¿vale? No, cómo aplica en función de quién esté hablando. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estoy en este caso delante de una empresa que está en el sector industrial, de fabricación, de lo que sea. Y después de toda esa parte de la introducción, yo, bueno, pues les quiero preguntar porque les quiero vender una solución que se dedique a hacer inventario y tener un inventario de verdad centralizado de toda esa tecnología, vamos a decirlo de manera general, que tienen, para que puedan saber exactamente en todo momento qué es lo que tienen. Bien, pues esto que es una solución, no es lo mismo preguntárselo a una empresa del sector industrial que a una empresa, por ejemplo, en este caso no va a ser una empresa, va a ser una administración pública. Y te lo cuento aquí, luego te cuento el otro ejemplo para que veas las dos opciones. Imagínate que lo que te he contado, ¿no? Estoy delante de la persona adecuada que está llevando pues la parte de tecnología de una empresa industrial. Como es una empresa industrial, probablemente a nivel de tecnología tradicional, o sea, lo que llamaríamos en la jerga, ¿no? Mundo, o sea, tecnología no IT, no de tecnologías de información, sino directamente, bueno, pues más del sector industrial. Probablemente ahí está esa parte de piedra del zapato, si ya he hecho una labor de investigación y ya sé que ese es un problema en el sector industrial. Entonces, mi pregunta no iría relacionada a ¿cómo gestionáis esto? No, mi pregunta, y déjame que me la apunte aquí porque si no voy a contarte otra distinta a la que tenía aquí, apuntada, iría algo así como de este estilo, ¿no? Imagino que tenéis un montón de dispositivos que son del ámbito industrial, que son no TI, y que probablemente ni los gestionéis vosotros, pero sí que estén montados aquí en vuestra infraestructura, que estén dando servicio a la fabricación que estáis haciendo y que no controláis muy bien ni cuántos son, ni qué sistema operativo tienen, ni cómo se relacionan los unos con los otros. Me he encontrado esta situación en algunos otros clientes y os interesaría saber cómo hacen esos clientes para tener un inventario centralizado de todos esos dispositivos y poder controlar cuándo acaban sus contratos de mantenimiento, cuándo hay que reemplazarlos, a quién hay que llamar si hay algún problema. Y aquí es cuando me callaría. Aquí es cuando tienes que dejar un silencio para que te contesten. Te pueden contestar, pues no me apetece verlo, pues no, cuéntame un poco más de esto. Oye, pues sí, qué interesante, o jamás me lo había planteado, cómo lo están haciendo o qué problemática ves tú ahí. Pero ya has abierto la puerta, has puesto el pie para que te den más información, que en estas preguntas, sobre todo en la primera reunión, se trata de que tú cuentes cosas, pero fíjate que yo no he hablado ni de producto ni de tecnología en concreto, simplemente estoy hablando de una necesidad que he supuesto que pueden tener en función de la investigación que he estado realizando. Esto es en cuanto al sector industrial, pero fíjate cómo la misma solución llevada a un cliente de administración pública, la pregunta difiere totalmente. La pregunta sería algo así como de este estilo. En otras administraciones públicas están proliferando las infraestructuras para dar servicio a los ciudadanos de cara a hacer algún tipo de gestión y de trámite. Imagino que tenéis una multitud de máquinas virtuales y físicas y que cada vez gestionarlas y saber qué hay o qué no hay es un problema. ¿Os habéis planteado buscar alguna solución que os permite inventariar eso, saber qué sistema operativo tiene, cuándo hay que parchearlos, cuáles son sus contratos de mantenimiento, qué aplicaciones hay instaladas y si se puede o no se puede dar de baja esa máquina, apagarla o no? Fíjate que la solución es la misma, exactamente la misma. Lo que pasa es que aquí está aplicado a su caso en concreto. Ellos lo están fabricando, ellos dan servicio al ciudadano. Ellos no tendrán probablemente ese otro tipo de infraestructura. Tienen muy poco tiempo para gestionarlo,
no pueden llegar a abasto para poder, bueno, pues hacer todo el mantenimiento de esa parte. A veces ni siquiera se apagan las máquinas porque ni siquiera se sabe qué hay ahí. Y esto es una de las cosas que puedes contar, pues de alguna manera, para ayudarles a que consigan, bueno, pues tener una mejor gestión de su infraestructura. Esto es desde el punto de vista de esta solución que, bueno, dices, venga, ponme otro ejemplo, Marta. El mismo ejemplo, o sea, la misma tipología, una empresa del sector industrial, un organismo del sector público y una solución de ciberseguridad. Pues tú fíjate, para la misma solución tecnológica, la pregunta sería diferente. Para el sector industrial, le diría, oye, mira, probablemente tenéis, y esto ya ni siquiera estoy enviando las notas que te lo voy a decir sobre la marcha, probablemente tenéis un montón de dispositivos que lo mismo, ni gestionáis, ni controláis, ni sobre el que podéis actuar, pero están conectados a vuestra red, pueden estar mandando información fuera, pueden ser un punto por el que un atacante pueda llegar a entrar y os pueda paralizar la producción. ¿Os interesaría averiguar en una auditoría que os hago de manera gratuita cómo esas máquinas están conectando hacia afuera y cómo se puede prevenir que se hagan? Y de alguna manera, si no se puede prevenir, evitar que esas conexiones se realicen. Y te vuelves a callar. Y fíjate que esta misma solución la podemos utilizar para la administración pública contando otra cosa, contando, bueno, pues aquí como no tienen máquinas, o sí, pero bueno, digamos que quizás una administración tiene otro tipo de mecanismos, pero no, digamos que tiene una infraestructura, por resumir desde el punto de vista de seguridad, que es quizás más clara o más estructurada, que no hay tantos dispositivos, o en teoría no debería haberlos, que se conecten sobre el que no tengan ninguna gestión, pero tienen algo que también es importante, que también tiene la empresa del sector industrial, pero digamos que el usuario del sector industrial suele ser menos cantidad la que está delante de un ordenador trabajando y quizás más cantidad de personas las que están manejando máquinas. Pero en una administración pública hay mucha gente que está trabajando delante de un ordenador. Y por lo tanto, y esto ya como cultura general a nivel de seguridad de la información, el usuario es y somos el eslabón más débil. Y es muy fácil, cuando cada vez son más elaborados esos ataques de phishing, que es cuando te llega un correo electrónico que parece cada vez más legítimo, en el que te dice que pinches en una dirección de internet, te mandan un enlace para que pinches y vayas ahí a hacer un trámite, a hacer lo que sea. Yo, de hecho, recibí uno de la agencia tributaria que casi era idéntico al que podía haber recibido la agencia tributaria de manera normal. Lo que pasa es que yo tengo una buena costumbre y esta te la dejo para que la tengas ahí. Jamás pincho en un enlace cuando tengo que relacionarme con una administración pública, sino que me salgo de ahí, me abro un navegador, me conecto por otro lado y compruebo si tengo alguna notificación. Esto como tip adicional. Bien, pues para una administración pública le podríamos decir algo parecido a esto. Entiendo que tenéis un montón de usuarios que están, bueno, quizás no tan concienciados en materia de seguridad, o aunque lo estén, no están al día de las últimas técnicas de ataque y pueden recibir un correo electrónico que pueda parecer legítimo, pinchen un enlace, acabe comprometiéndose ese ordenador y desde ahí se pueda propagar un ataque al resto de la red, incluso, y esto ha pasado hace poco en un ayuntamiento, se pueda comprometer toda la infraestructura. ¿Os interesaría probar una solución para que la gente que pinche en esos enlaces no pueda o llegar a ese sitio web o que de alguna manera se pueda minimizar, que ya sabéis que la seguridad al 100%, y esto no se lo digo al cliente, pero te lo digo a ti, no existe, aunque esto se lo digo al cliente, para minimizar ese posible impacto, para minimizar ese riesgo a la hora de que un usuario pinche sin que sea premeditado en donde no tendría que pinchar? Y me volvería a callar y esperaría que me contestaran. Con estos ejemplos lo que te pretendo contar es que relativamente sencillo, si conoces tus productos, si conoces los servicios, sean tuyos o los distribuyas de un tercero, si los conoces de verdad y sabes qué es lo que soluciona, no las características técnicas, no una hoja de producto en la que viene un montón de cosas detalladas, sino qué problema resuelve o qué problema impide, ¿no? Por supuesto, resuelve un problema, impide otro. Si eres capaz de entender eso y eres capaz de entender el negocio de tu cliente, conociendo en la parte, es que los que estéis en audio no me vais a ver, pero si yo estoy levantando las dos manos, si en la mano derecha tengo mi producto y en la mano izquierda tengo a mi cliente y yo sé qué problemas resuelvo y sé los problemas de este cliente, voy a tener más probabilidades, vas a tener más probabilidades de llegar a ese punto en el que hagas la pregunta correcta. Y las preguntas de verdad a la hora de vender son lo más importante. Y ya sé que da, bueno, hasta miedo a veces hacer alguna pregunta, ¿no? Hasta no sabes si vas a hacer la pregunta correcta o la pregunta incorrecta. Ya te adelanto que generalmente, de manera natural, no suele haber preguntas incorrectas.
Pero cuando haces las preguntas que no son del todo correctas, probablemente estás, pues perdiéndote oportunidades que sí logras cuando estás haciendo las preguntas que son correctas. Así que te animo a que hagas ese ejercicio de averiguar esos problemas que de verdad resuelve, más allá de la tecnología, más allá de los bits, de la madera o del servicio que haya por detrás. ¿Qué problema resuelve aquello que tú vendes? ¿Qué problema o qué posible problema puede tener tu cliente para que puedas de esa forma hacer la pregunta adecuada? Porque con la pregunta adecuada tu cliente te va a responder. Te puede responder que ya tiene una solución de ese estilo. Te puede responder que no está interesado. O te puede responder, pues la verdad es que la solución que tengo no me funciona bien y sí que me gustaría al menos, hacerlo de otra forma o investigar o que me cuentes más, aunque no te puedo prometer que pueda hacer algo. Genial, te está siendo sincero contigo, pero tiene interés. O te puede decir, pues la verdad es que esto sí que me interesa porque estamos cada vez más concienciados con esta parte o este es un problema muy serio y necesito buscarle una solución. Bingo, ya lo tienes. A partir de ahí puedes seguir trabajando. Así que, por favor, haz ese ejercicio. Olvídate de las características. Olvídate de ir a esa reunión con esa sensación de que tienes que vender a la primera. Genera esa relación de confianza, genera esa conexión con tu cliente, genera esa manera en la que tu cliente y tú conectáis porque tú eres la persona que le está dando los problemas porque le has hecho las preguntas correctas. Y cuando hagas eso, te aseguro que harás lo que te contaba en la introducción, dejarás de preocuparte por las ventas y empezarás a disfrutar de las comisiones o los resultados en las ventas si eres emprendedor. Nada más por hoy, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.